loas a mi general Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río. Su grandeza es inmortal. Amó a su México herido con pasión y con lealtad, que después de padecer trabajos de no menor trascendencia, le ayudaron en su tierna adolescencia a formar su grandiosa e innegable fortaleza. Y los muchos avatares que muy joven enfrentó, lo hicieron cobrar conciencia del México que vivió. Ante la decena trágica del México compulsivo, ofendido y reflexivo, se alistó muy efusivo bajo el mando militar de Eugenio Zúñiga, un general ejemplar, que su lema era expresar, gobernar con criterio propio, no ser pelele de otro. Se incorporó al carrancismo bajo el mandato de Calles y de Obregón. Y, como era hombre de ley, a los 20 años de edad le ascienden a coronel y destaca ejerciéndolo en favor de la causa con respeto y honor. Lo dijo Félix Palavagini, valiente legislador. El joven coronel Cárdenas no permite atropellos a los habitantes pacíficos. Impone a sus tropas el respeto a las mujeres y a las propiedades. Y no tolera a los borrachos. A los 25 años es general de brigada y gobernador interino de su estado natal, Michoacán, muy querido. A los 33 años es general de división. A los 35 años, secretario de la Defensa y de Gobernación, candidato del PNR, Partido Nacional Revolucionario. A los 39 años, en 1934, presidente de su México amado. Con su plan plenamente elaborado, el plan sexenal de Cárdenas, muy bien planificado, una prueba palpable del refrán muy conocido y aceptable. Hechos y no palabras, mediante el cual su afán innegable era cumplir las promesas nacidas como conquistas o surgidas de la Revolución Mexicana. Promesas sociales, económicas, culturales, legislativas, educativas. Desafortunadamente, en su mayor parte, incumplidas, a las que, como hombre de honor y de verdadera acción política, quiso llevar a cabo su cumplimiento. Y lo primero que hizo, ya sentado en la silla presidencial, es desatarse el yugo nefasto del llamado Maximato, exiliando al jefe máximo de la revolución, que ejerció por más de 10 años tras bambalinas, Plutarco Elías Calles, en el que imperó su mandato. Y miren ustedes, señores, que enfrentarse Cárdenas a Calles, esos fueron pantalones. También, siendo gobernador, se separó del 15 de octubre de 1930 al 28 de agosto de 1931 para presidir el Partido Nacional Revolucionario
donde tuvo un actuar prioritario. Entre muchos, promovió el deporte y patrocinó una severa campaña contra el alcoholismo. El general Lázaro Cárdenas del Río gobernó con criterio propio y conducta ejemplar. Y en efecto, no fue pelele de otro, como otros que sabemos, que sufrimos a través de los sexenios, sin vergüenza y sin decoro, que a pesar de todos los hemos aguantado y consentido, a pesar de que sabemos que aparte del poder, han ido por el tesoro. Por ello, debemos reconocer que como gobernador de su estado, Michoacán, fue de un actuar de excelencia, aunque por cumplir diversas comisiones de su gobierno estatal, se separó en ocasiones para sofocar brotes de la rebelión cristera, logrando siempre, con razón certera, pacificar a través del convencimiento. Por un periodo corto, fue secretario de Gobernación con el presidente Pascual Ortiz Rubio, redimiendo conflicto entre este y Calles. Regresando a su estado, contrajo matrimonio en 1932 con la señorita Amalia Solórzano. De enero a junio de 1933, secretario de Guerra y Marina, momento en el que aceptó la candidatura por el Partido Nacional Revolucionario, en senda convención en la ciudad de Querétaro, en donde se formalizó el plan sexenal de 1934 a 1940. En un balance acucioso y justo para los anales de la historia, se registra como el mejor presidente desde la época postrevolucionaria hasta el presente. Dentro de sus acertadas acciones de hombre decente, siguieron 1000 acciones. Censuró las casas y casinos de juego. Censuró al clero y a sus intereses capitalistas. Y los diputados callistas fueron desaforados. Defendió a los maestros, especialmente a los de educación primaria y del medio rural. Durante su gobierno, la obra educativa fue sumamente activa y productiva. Inclusive convirtió la cárcel de Belén en centro escolar. Elevó el número de escuelas primarias a 16.545, con la matrícula escolar de 1.800.000 escolapios. También fundó escuela para los hijos del ejército. Fortaleció las escuelas regionales campesinas, creó internados de primera enseñanza y normales rurales, como la conocida Normal de Tenería, cuyo nombre Lázaro Cárdenas del Río lo lleva todavía. Formó el Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Científica, así como el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el Departamento de Educación Física, el Instituto Nacional de Psicopedagogía. Fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, multiplicó las bibliotecas, aumentó el subsidio a la Universidad Nacional Autónoma de México, fundó el Departamento de Asuntos Indígenas e hizo que se aplicara y respetara el Código Agrario, repartiendo hectáreas y fundando ejidos en la República, por lo que creó en 1938 la Confederación Nacional Campesina. En 1937 se nacionalizaron y fortalecieron los ferrocarriles de México. En sustitución del Partido Nacional Revolucionario, en marzo de 1938 formó el Partido de la Revolución Mexicana, bajo el lema "Por una democracia de los trabajadores", con la tingencia de integración de los sectores obrero, campesino, popular y militar. Entre otras actuaciones certeras, se legisló
y en 1935 expidió la Ley de Amparo, Ley de Indulto, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Procesamientos Civiles y Penales, Ley Orgánica de la Fracción Primera del artículo 27 constitucional, Ley de Organización de Bienes y reformas a la Ley Federal del Trabajo. Pago obligatorio del salario correspondiente al 7º día. Asimismo, expidió la Ley de Crédito Agrario y el Acuerdo de la Expropiación de los Ferrocarriles de México. Expidió decreto por el que se convierte a la Secretaría de Guerra y Marina en Secretaría de la Defensa Nacional. Y es bien sabido que abrió las puertas al Código Civil sobre el reconocimiento y derecho de los hijos naturales. Lázaro Cárdenas del Río acordó en 1938 la expropiación de los bienes de las compañías petroleras y la creación del Estatuto Jurídico de los Empleados al servicio de los poderes de la Unión. La creación en 1939 de la Orden Maestro Altamirano y la Ley de Retiro y Pensiones del Ejército y Armada Nacional, Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación, así como la Ley Reglamentaria del artículo 3º Constitucional y Ley del Servicio Militar. En el rubro de comunicaciones, puso empeño en la mejora de las carreteras de México Laredo y Acapulco Guadalajara. En 1924 se recibieron a 500 niños españoles, víctimas de la guerra, y asilo a 40.000 refugiados españoles. Tata Lázaro lo llamaban campesinos, trabajadores y obreros, en 3 sectores certeros. Con su política particular, condujo a México entero a un mejoramiento social, económico y político. Nadie puede dudar que fue un presidente ejemplar, patriota a carta cabal. 18 de marzo, fecha de una gran acción, la expropiación petrolera que apoyó la República entera para pagar la pseudodeuda que reclamaban ingleses y estadounidenses que se habían apoderado del petróleo y de la tierra. Gracias al gran estadista, al ilustre mandatario, al de conciencia e ideario, al verdadero masón y auténtico político con devoción, el que hizo bailar a Calles al ritmo de su acordeón, al que le dijo a Obregón: fíjate, manco cabrón, es bueno rascar la caspa, pero no arrancar los pelos. Paradigma de liderazgo grupal en el arte de servir un presidente ejemplar. Ese fue mi general, espejo de honestidad. Liberal de voluntad y virtudes a raudal, que mientras exista historia tendrá ganada la gloria, gloria de permanecer junto a la bandera que es la insignia nacional, lugar que se gana a través del valor y honestidad, privilegio sin igual. Y este es otro paradigma de los hombres de valía que han salvado a nuestro México de la ambición desmedida, de querernos someter
al abuso del poder, sinónimo de cobardía.